Muy buenas noches, mi nombre es Marcia Juliet Lemón Lascarro, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de licenciatura en Educación Infantil. Curso el sexto cuatrimestre. El día de hoy vengo a presentar las noticias sobre políticas educativas en América Latina. Las políticas públicas son todas acciones que el Estado diseña para gestionar a través del gobierno y su administración política a fines de satisfacer las necesidades de la sociedad. Dichas políticas juegan un papel fundamental en el desarrollo económico-social de una nación. La educación es uno de los proyectos y actividades de los estados latinoamericanos. La actividad educativa profundiza importancia para la sociedad, ya que es un medio para alcanzar la humanización, o dicha forma negativa, sin educación. Sin educación no hay posibilidad de llegar a ser una persona humana, en el sentido pleno de la palabra. Las políticas públicas en un estado determinado corresponden con su proyecto social, en el cual generalmente está plasmado en la Constitución de la nación. Sin embargo, no todos los pueblos participan a conciencia de dicho proyecto, refiriéndose a las construcciones de los países de habla hispana. Cortina en 1995 considera que la mayor parte de las veces han sido elaboradas con todo el esmero por expertos en derecho constitucional, comprado y por filósofos y formados en países desarrollados, por lo que se describe normalmente perfecta en su impecable formulación y en su mayoría fundamentadas en la filosofía de la política social, quien citado por Osorio en 2010, que expresa que para la justicia social es la estructura básica de la sociedad, más exactamente el modo de institución social más importante, distribuye los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social por instituciones importantes, entendido como la Constitución política y principales disposiciones económicas y sociales. El enfoque de las políticas públicas empezó a difundirse en América Latina en tan solo en los años 90 y a partir de los principios del siglo. Los estudios de casos se pusieron de actualidad y empezaron a generar en volumen significativo de datos y publicaciones, acompañado por múltiples iniciativas académicas y el surgimiento de observatorios y grupos de investigación públicos y privados. En este contexto que le damos la bienvenida a las publicaciones objeto de la presente reseña. La cagué. Como propósito central, en el primer lugar, una integración académica y práctica que lleve el aprendizaje mutuo por parte del europeo y latinoamericanos interesados en el proceso de desarrollo, y en segundo lugar, en el fomento de nuevas políticas eficaces en la lucha contra la pobreza en América Latina. La obra se estructura en 5 capítulos, el primero, tercero y quinto, que fueron escritos por Carlos Tarazá, el segundo por Antonio Ibarra y el cuarto por Luis Vargas. El primer capítulo presenta temas objetivos de investigación, analiza el posicionamiento político y socioeconómico de la región, en el cual el contexto internacional describe las características de la evolución y los propósitos del PTC y hace un balance de su impacto hasta la fecha. Posteriormente se abordan estudios de casos relativos en Brasil, Colombia, Chile, dedicados a un capítulo cada uno de ellos. Lo anterior facilita el acercamiento al contexto muy diferenciado, permite entender los mecanismos, programas y planes de acción que caracterizan cada caso y facilitar la comparación entre el enfoque
entre el enfoque de manejo social de riesgo, que a veces mantiene elementos de asistencialismo, y el enfoque de derecho, que apunta a oportunidades de empoderamiento para graduar las familias en un marco de programas de salida sostenible de la pobreza. Finalmente, el trabajo cierra con un capítulo que analiza detalladamente el PTC, la vulnerabilidad socioeconómica y el funcionamiento de los sistemas de producción social en el área socioeconómica. Se encuentran dos ejemplos relativos de políticas destacadas en el primer cuatrenio de gobierno del presidente Santos. El primer, en el caso de la política habitacional, donde Johan Julio resalta que las acciones en esta materia fueron vedosas en el primer cuatrienio. Pues se estructuró un programa de vivienda gratuita, y además se cambió la metodología de focalización de la población objetivo, pero al analizar la transición de un periodo al otro, el autor llega a la conclusión de que las acciones previstas para el cuatrienio entre los años 2014 a 2018, previstas para el cuatrienio, quedan cortas para lo que se planteó en la continuación, y no se hace frente a la sostenibilidad de la misma. Encontrarse